El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidido por el cardenal Fernández, ha publicado esta semana un importante documento, Dignitas Infinita, dedicado a exponer, denunciar, condenar, habría que decir, aquellos comportamientos que vulneran gravemente la dignidad humana. Y es un acierto que sea sobre la dignidad humana, sobre lo que va el documento y no sobre los derechos humanos que estamos viendo que son tan manipulables. Por supuesto que el documento no es perfecto y que seguramente podría haber sido hecho de otra manera y más desarrollado en algunos puntos. Pero es que trata de un documento realmente importante que hay que acoger y que hay que agradecer. Y para entender lo que estoy diciendo, creo que hay que ver tres puntos. Primero, lo que dice el documento. No puede uno valorarlo si no sabe lo que dice. Segundo, ¿a quién ha molestado, o al menos a quién ha molestado más este documento? Y tercero, ¿quién ha escrito este documento y qué importancia tiene para el futuro? Vayamos con el primer punto. ¿Qué dice Dignitas Infinita? He seleccionado algunas ideas. Son frases, la mayor parte de las cosas que voy a leer, literales del documento. La Iglesia proclama la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su condición de vida o de su calidad. Este anuncio se apoya sobre una triple convicción que a la luz de la fe cristiana confiere un valor inconmensurable a la dignidad humana y refuerza sus exigencias intrínsecas. Un acierto que a que diga valor inconmensurable, no valor infinito, como podría desprenderse del título, porque infinito solo es Dios. Inconmensurable ya es muchísimo. Sin la ayuda correctora de la religión, añade el texto, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. Hay una ley natural, impresa como nuestro ADN, como nuestras huellas dactilares, impresa en la naturaleza humana, una ley moral natural, pero es fácilmente manipulable. Y lo estamos padeciendo, y no solamente ahora. El documento habla de, por ejemplo, la justificación de la esclavitud o esas ideologías totalitarias que no las cita, pero que son en el siglo XX el nazismo y el comunismo. Y por eso es importante la revelación, porque es la revelación la que no se deja sobornar, porque es el mensaje de Dios intocable. Esto es fundamental, tenerlo muy claro para un católico, incluso para los obispos alemanes. Hay que reconocer, sigue diciendo el texto, que se opone a la dignidad humana cuanto atenta contra la vida, y cita algunos casos. Homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. Atenta además contra nuestra dignidad cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena y finalmente cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. No es un análisis exhaustivo, tampoco lo pretende el documento porque sería demasiado minucioso, pero creo que aquí
Se han dicho las cosas esenciales, pero hay más todavía. El documento denuncia algunas violaciones graves de esa dignidad humana que son de especial actualidad. La pobreza, la guerra, las condiciones del trabajo de los emigrantes, la trata de personas, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto, los vientres de alquiler. Ya han puesto el grito en el cielo, o no sé si en el cielo o en el infierno, aquellos que se han sentido heridos por esta frase. El documento condena la maternidad subrogada, los vientres de alquiler. Sigue diciendo, la eutanasia y el suicidio asistido, el descarte de las personas con discapacidad. Y aquí viene quizá lo que más polvareda ha armado, lo que más ha enfurecido a los supuestos o autoproclamados amigos del Papa. La ideología de género, el cambio de sexo, la persecución que sufren en algunos países los homosexuales y la violencia digital. Condena claramente, no pone justificaciones ningunas, tanto la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, como la ideología de género. Estoy citando solo alguna frase porque después cada una de estas frases las desarrolla, el por qué lo hace. Y además también condena el cambio de sexo. Afronta el documento también la cuestión de la elaboración de los nuevos derechos humanos, que no son tales, cita literal. A veces también se abusa del concepto de dignidad humana para justificar una multiplicación arbitraria de nuevos derechos, muchos de los cuales suelen ser contrarios a los definidos originalmente y no pocas veces se ponen en contradicción con el derecho fundamental de la vida. Hay que recordar, está hablando evidentemente, entre otras cosas, pero evidentemente está hablando del aborto, de la eutanasia, que ha citado ya como gravísimas violaciones a la dignidad humana. Pero es que lo está haciendo en un momento en el cual un país como Francia acaba de incluir en su constitución el aborto como un derecho humano. Y el Parlamento Europeo, 2 días después de la publicación de este documento, esta misma semana, por lo tanto, ha aprobado por mayoría, no por unanimidad, pero sí por mayoría y una amplia mayoría, la recomendación de que todos los estados de la Unión Europea incluyan el aborto como derecho en sus constituciones. Por supuesto, no se va a llevar a práctica, y no se va a llevar a la práctica porque haría falta la unanimidad y no se va a tener. Pero es muy significativo y por eso es importante esta referencia que hace el documento, aunque no la cita, y quizá debería haberla citado, esta referencia a esos nuevos supuestos derechos humanos que van en contradicción de los anteriores derechos y que además van en contradicción del derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Es muy duro el documento con el aborto y también con la ideología de género, de la cual dice que la ideología de género pretende negar la mayor diferencia posible entre los seres vivos, la diferencia sexual. Esta diferencia constitutiva no solo es la mayor imaginable, sino también la más bella y la más poderosa. Logra en la pareja varón-mujer la reciprocidad más admirable y es, por tanto, la fuente de ese milagro que nunca deja de asombrarnos, que es la llegada de nuevos seres humanos al mundo. No todas estas cosas han disgustado, enfurecido, incluso me atrevería a decir, a esos que se presentan como los amigos del Papa. Se presentan ellos como los amigos del Papa. Bueno, y desde luego les permiten hacerse fotos sonrientes con ellos, lo cual da pie a creer que lo que ellos dicen es verdad. Pero a la vista está que con este documento no hay ninguna duda de que más allá de gestos de acogida, de abrazos y sonrisas, más allá de esos gestos hay una discrepancia profunda de opiniones. Por ejemplo,
la reacción de ese grupo o asociación New Way Ministries, que supuestamente, repito, ha sido apoyado por el Papa porque la monja que lo fundó ha sido acogida en el Vaticano y ha sido levantada la condena que le dio Benedicto XVI, y porque después de aquello el presidente de la asociación dijo que el Papa Francisco estaba absolutamente de acuerdo con el ejercicio de la homosexualidad. Bien, pues después de este documento contra la ideología de género, contra los cambios de sexo, han hecho esta declaración. El nuevo documento del Vaticano, Dignitas Infinita, falla terriblemente, son palabras de los supuestos amigos del Papa. Falla terriblemente al ofrecer a las personas transgénero y no binarias no una dignidad humana infinita, sino limitada. Aunque expone una maravillosa justificación de por qué cada ser humano, independientemente de su condición en la vida, debe ser respetado, honrado y amado, no aplica este principio a las personas de género diverso. Los argumentos y conclusiones del Vaticano sobre la identidad de género y las transiciones de género indican que los autores no han consultado los avances de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales en materia de género. Peor aún, siguen diciendo los del New Way, muestra que los autores no escucharon atentamente la experiencia vivida por personas que han descubierto a menudo, tras dolorosos y tortuosos viajes, que Dios les ha creado naturalmente con una identidad de género más allá de las expectativas sociales, normalmente basadas en la apariencia física. Están de verdad enfadados y es una descalificación no total al documento, no se meten con otras cosas, pero sí en lo que a ellos se refiere. Pero todavía hay más. Acusan, además, al Vaticano de, cita literal, apoyar y propagar ideas que conducen a daños físicos reales a personas transgénero, no binarias y otras personas LGBTQ+. El documento dice explícitamente que condena cualquier tipo de violencia contra las personas que son homosexuales o que incluso practican su homosexualidad. Y hay que recordar que hay países en África, pero también países musulmanes, donde esto está castigado incluso con la prisión o a veces hasta con la muerte. El documento es muy claro en esta condena, pero a estos les parece muy poco e incluso acusan al Vaticano de estar dando argumentos para que esta violencia se siga manteniendo. Según esta organización, son perjudicados por la misma violencia que este documento condena en formas económicas, psicológicas, espirituales, sociales y, lo que es más trágico, físicas, lo que provoca graves daños que a menudo conducen a la muerte. Su enfado es tan grande que acusan al Vaticano de ser colaborador de la represión económica, psicológica, espiritual, social y, lo que es más trágico, física, contra los homosexuales con tendencia homosexual o que practican la homosexualidad. Esto es más que un enfado, es una acusación y una ruptura declarada. Hay que recordar también, lo he dicho antes, que la religiosa Jani Gramic, condenada por Benedicto XVI por sus escritos y sus enseñanzas heterodoxas, fue rehabilitada por el Papa Francisco como un gesto de acercamiento, de buena voluntad, y ahora esa organización fundada por ella, no presidida en este momento por ella, es la que hace estas acusaciones tan duras contra el Vaticano, Cardenal Fernández e incluso el Papa. Pero no solamente han sido ellos en Estados Unidos. En Italia las reacciones han sido muy parecidas. E incluso en España ha habido la reacción de una religiosa benedictina, Sor Teresa Forcades, una mujer que también se presenta como muy próxima al Papa Francisco,
no faltan las fotografías que así lo confirman, y esta mujer, esta religiosa, ha hecho público un documento, una nota crítica contra Dignitas Infinita. Esto es lo que dice literalmente. Para una teología queer, habla de la que ella desarrolla, tiene un libro dedicado a esto, la forma en que Dignitas Infinita aborda la ideología de género, el aborto, la gestación subrogada, la eutanasia y el suicidio es insatisfactoria. Para Sor Teresa, no solamente la ideología de género o el cambio de sexo no es correcto tal y como lo dice el Vaticano, sino que incluye en sus motivos de insatisfacción, son las palabras que ella usa, el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido. También para ella, que el Vaticano condene estas cosas como violaciones gravísimas de la dignidad humana es insatisfactorio. Y añade, ¿por qué es insatisfactorio? Porque esta condena es doctrinaria y poco matizada. Por último, sigue diciendo Sor Teresa, el párrafo sobre el cambio de sexo me parece un escándalo que nunca debería haberse publicado. No están enfadados, están enfurecidos. No han sido los únicos. También la Conferencia Episcopal Alemana ha hecho saber que el documento no les gusta en absoluto, pero ciertamente no se puede decir que los obispos alemanes figuran en este momento entre los amigos decepcionados, porque amigos del Papa hace ya mucho tiempo que dejaron de serlo, al menos en algunos aspectos, aunque oficialmente todavía se presenten como tales y digan oficialmente que no quieren la ruptura. Tercer punto por el que este documento es importante. ¿Quién lo ha escrito? Es un documento del teólogo Ratzinger, del pontífice Juan Pablo II o del pontífice Benedicto XVI. No. Es un documento del cardenal Fernández. Ni siquiera del cardenal Ladaria, por ejemplo, o del cardenal Miller, que han sido prefectos de doctrina de la fe con el Papa Francisco. Es un documento del cardenal Fernández, del cual todo el mundo sabe su proximidad al Papa. Un documento del cardenal Fernández firmado, avalado por el Papa, explícitamente. ¿Y esto qué significa? Que si el día de mañana alguien quiere modificar alguna de estas cosas y decir el aborto, la eutanasia, el cambio de sexo, la maternidad subrogada, la ideología de género, cualquiera de las cosas que condena el documento, estas cosas son aceptables más o menos, se va a encontrar con que está yendo no contra Juan Pablo II, no contra Benedicto, sino contra Francisco. Sus amigos, siempre he dicho que con amigos así no hacen falta enemigos, sus supuestos amigos dicen que es el Papa, ellos son los que lo dicen, que es el Papa que quiere aplicar el Concilio Vaticano II con una hermenéutica de ruptura, que es el Papa de la nueva Iglesia, que es el Papa que está deseando cambiar la moral sexual de la Iglesia y también otras cosas. Eso dicen sus supuestos amigos, los que están enfadadísimos. Porque si se va en contra de algunas de las cosas que este documento condena, es decir, a favor de estas cosas, se está yendo en contra del Papa Francisco. Es verdad que se podrá decir, bueno, el dogma evoluciona y por lo tanto si hace 1 año, 2 años se dijo que eso estaba mal, hoy somos más listos que hace 2 años y decimos que eso está bien. Es verdad que se podrá decir, ya se ha dicho, con el tema de la bendición de las parejas homosexuales o heterosexuales que no conviven dentro del matrimonio. Ya se ha dicho. Pero ya repetir 2 veces el mismo argumento va a ser muy difícil porque se pondrá de manifiesto clarísimamente la instalación oficial, no oficiosa, sino oficial, de relativismo en la Iglesia. No habrá nada, absolutamente nada, desde ese momento que diga la Iglesia
que se pueda tomar en serio, porque lo que hoy dice esto es malo, mañana con ese truco o esa excusa de la evolución del dogma puede decir que es bueno. ¿Quién se va a tomar en serio algo que ni siquiera los que lo defienden están dispuestos a mantener esa defensa en el tiempo? Con frecuencia se cita a San Vicente de Lerins, que habló de la evolución del dogma. Es muy interesante este santo francés, un santo interesante también porque fue acusado de semipelagianismo. San Vicente de Lerins, que vive en el siglo V, no en el siglo XX o XXI, San Vicente de Lerins dice que el dogma efectivamente puede y debe evolucionar. Y establece dos categorías. La categoría de progreso y la categoría de cambio en el dogma. Y progreso, que es lo que él defiende, es cuando el dogma evoluciona sin traicionar, sin desmentir lo anterior. El cambio es cuando el dogma evoluciona contradiciendo lo anterior. El cambio es inaceptable, el progreso es aceptable. En la época de San Vicente de Lerins, o hasta hace relativamente poquísimo tiempo, no se podía hablar de ideología de género porque no existía, de vientres de alquiler porque no existían, de fecundación in vitro porque no existía, de manipulación genética porque no existía. Evoluciona el dogma progresando cuando no se traiciona lo anterior. El dogma evoluciona traicionando, cambiando, cuando lo anterior se cambia. Cambiar esto no va a ser, si alguno lo pretende algún día, una evolución aceptable del dogma. Va a ser un cambio y una traición al dogma. Insisto, no es un documento perfecto. Sé que algunos le han sacado ya algunos puntos que podrían haber sido mejorados según su opinión. Es un documento muy aceptable, es un documento que hay que acoger y es un documento que hay que agradecer. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.